El Comentario Podcast presenta un espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. El sol se filtraba tímidamente por las persianas de madera de aquella habitación donde Daniel pasaba sus mañanas de juventud, sumergido en el estudio de las publicaciones que para él contenían la única verdad absoluta sobre la faz de la Tierra. Desde niño sus pasos habían seguido el ritmo marcado por una organización que se presentaba como el único refugio frente a un mundo sumido en las tinieblas y la confusión. Vestía sus mejores galas cada domingo y salía con su maletín lleno de esperanza y de certezas inamovibles a tocar las puertas de vecinos que le miraban con una mezcla de lástima y extrañeza. Para aquel joven ejemplar la vida era un camino recto y estrecho donde la duda era un abismo peligroso que debía evitarse a toda costa porque se le había enseñado que el cuestionamiento era la herramienta predilecta de la oscuridad para desviar a los elegidos. Daniel creció escuchando que ellos eran el pueblo guiado por la divinidad y que fuera de los muros invisibles de su congregación solo existía el vacío y la destrucción inminente del Armagedón que se anunciaba con una urgencia casi tangible en cada discurso y en cada página impresa que devoraba con fervor. Su fe no era simplemente un sentimiento sino una estructura sólida de respuestas exactas y fechas calculadas, con precisión milimétrica que daban sentido a cada uno de sus suspiros. Sin embargo, el destino suele ocultar sus hilos tras la apariencia de la rutina y fue precisamente en el corazón de su estudio más dedicado donde comenzó a gestarse una grieta imperceptible. Una tarde, mientras revisaba referencias antiguas de su propia organización, se topó con una mención histórica que no encajaba con el relato actual. Eran fechas y nombres que parecían haberse diluido en el tiempo como si la memoria colectiva hubiera decidido borrarlos para mantener la coherencia de una luz que, según decían, se hacía cada vez más brillante. Daniel sintió un escalofrío que no pudo explicar y con el respeto de quien teme profanar un altar consultó a los ancianos de su comunidad. La respuesta fue rápida y cargada de una advertencia silenciosa, pues le dijeron que no debía preocuparse por los detalles del pasado, que la luz actual era la que importaba y que investigar por cuenta propia era una forma de orgullo espiritual que podía contaminar su mente pura. Aceptó la explicación con la obediencia que le habían grabado a fuego en el alma, pero la semilla de la inquietud ya había encontrado tierra fértil en su conciencia. Pasaron los meses y aquel joven ejemplar seguía cumpliendo con sus deberes, pero la sombra de la curiosidad crecía a la par de su dedicación. Decidió entonces buscar información sobre el fundador original de su credo, aquel hombre llamado Charles Russell, cuyo nombre apenas se mencionaba en las reuniones modernas. Lo que encontró en el silencio de sus noches de investigación secreta le dejó en un estado de mudez profunda. Descubrió enseñanzas que habían sido olvidadas y predicciones que se habían desvanecido sin cumplirse años específicos marcados como el fin de todas las cosas que pasaron sin que el cielo se abriera ni la tierra temblara. Sintió un vacío inmenso en el pecho, como si los pilares de su mundo empezaran a transformarse en arena fina bajo sus pies. Abrió su Biblia buscando consuelo y sus ojos se posaron en las palabras que advertían sobre los profetas que hablan en nombre de la divinidad y no ven cumplidas sus promesas. Aquellas líneas resonaron en su mente como campanas de bronce en una catedral vacía y el miedo comenzó a luchar contra la necesidad de saber. Daniel oró con una angustia que nunca había conocido, pidiendo que se le quitara aquella venda o que se le mostrara el camino si es que estaba equivocado, pero el cielo parecía responderle con un silencio denso y profundo. Intentó hablar nuevamente con un superior, pero el tono de la conversación cambió radicalmente y la amabilidad de antaño se tornó en una sospecha fría que le hacía sentir como un extraño en su propia casa. Le recordaron que el adversario usa la información externa para sembrar cizaña y que su salvación dependía de su lealtad absoluta a la organización que le había dado todo. Salió de aquella charla con el corazón latiendo con fuerza, comprendiendo que la verdad, si es verdadera, no debería temer a las preguntas sinceras ni a los hechos del pasado. Aquella noche Daniel miró al techo de su habitación sintiendo que dos universos colisionaban dentro de él. Uno era el mundo ordenado y seguro de su infancia y el otro era un abismo desconocido donde la búsqueda de la divinidad le exigía cruzar fronteras prohibidas. A pesar del temor, comenzó a estudiar la historia del cristianismo primitivo, no con el deseo de rebelarse sino con el anhelo desesperado de encontrar la conexión perdida con los apóstoles y con el mismo Jesucristo. Leyó los escritos de hombres que habían vivido en los primeros siglos después de la resurrección y lo que encontró en aquellas páginas amarillentas le dejó atónito. Aquellos cristianos antiguos hablaban de una Eucaristía que era verdaderamente el cuerpo de la divinidad. Mencionaban obispos que eran sucesores directos de los apóstoles y defendían una unidad que no se basaba en
publicaciones modernas, sino en una tradición viva que se remontaba al origen mismo de la fe. Daniel se sentía como un náufrago que descubre una tierra antigua y fértil donde antes solo veía océano. Nada de lo que aquellos mártires y santos escribían coincidía con la versión de la historia que le habían enseñado. Desde el pupitre de su congregación y la pregunta más temida comenzó a tomar forma en sus labios: y si la fe original nunca se había perdido, y si la Iglesia que él consideraba una enemiga era en realidad la portadora de la promesa de permanencia que Jesús había hecho a sus discípulos. Intentó huir de esos pensamientos y se sumergió con más fuerza en la predicación y en las reuniones, pensando que el cansancio espiritual era una prueba que debía superar con más esfuerzo. Pero mientras más repetía las frases aprendidas, más huecas le sonaban en el alma. Una tarde, mientras caminaba sin rumbo fijo, se detuvo frente a un templo de muros antiguos y puertas pesadas de madera tallada. Era un lugar que siempre le habían enseñado a rechazar como el centro de la gran confusión, pero aquel día sintió una invitación silenciosa que no pudo resistir. Entró con el corazón en un puño, temiendo ser descubierto por algún conocido, y el aroma del incienso mezclado con el silencio profundo del recinto le envolvió en un abrazo inesperado. No había discursos ruidosos ni presiones constantes, solo la penumbra y la sensación de una presencia que no necesitaba palabras para manifestarse. Se sentó en el último banco y por primera vez en su vida oró como un hijo que no tiene nada que ofrecer excepto su propia confusión. Pidió a la divinidad que le guiara, aunque el precio fuera perderlo todo, porque sentía que ya no podía seguir viviendo una mentira, por muy cómoda que ésta fuera. Los días siguientes fueron una agonía de dualidad, pues seguía asistiendo a su comunidad con la máscara de la normalidad, mientras su interior ardía con la luz de un descubrimiento que le quemaba las manos. Observaba a sus amigos y a su familia con una tristeza infinita, sabiendo que el camino que estaba tomando podría separarlos para siempre de una forma cruel y definitiva. En su organización, el apartarse no era simplemente cambiar de opinión, sino convertirse en un muerto en vida para todos los que amaba. Sintió el peso del miedo a la expulsión y a la soledad absoluta, pero también comprendió que el amor a la verdad debía estar por encima de cualquier conveniencia humana. Volvió a la Biblia y leyó con ojos nuevos las palabras de Pedro cuando decía que solo el Maestro tenía palabras de vida eterna, y comprendió que su búsqueda no era contra unos hombres, sino a favor de la verdad misma, personificada en Cristo. Una noche los ancianos volvieron a citarle para una reunión privada y Daniel supo que el momento de la verdad había llegado. Le preguntaron directamente por sus dudas y por su falta de entusiasmo en las actividades de la congregación, y él, con la voz temblorosa pero firme, confesó que estaba buscando la verdad histórica y espiritual fuera de los límites permitidos. El silencio que siguió fue más frío que el hielo de un invierno polar, y las miradas que antes le admiraban se llenaron de una lástima que cortaba como una cuchilla. Le advirtieron que estaba al borde del abismo y que su alma corría un peligro mortal, pero él ya no sentía el miedo irracional de antes, sino una paz que sobrepasaba todo entendimiento. Al salir de aquella sala comprendió que su vida anterior había terminado de manera oficial y que el proceso de duelo por todo lo que perdía apenas comenzaba. Lloró amargamente en la soledad de su cuarto, recordando cada risa compartida y cada proyecto de futuro que ahora se desvanecía en el aire. Pero en medio de las lágrimas, la certeza de que la divinidad le sostenía se hacía cada vez más fuerte. Comenzó a asistir a las clases de formación de aquella iglesia antigua, descubriendo que las preguntas difíciles tenían respuestas profundas y que la razón no era una enemiga de la fe, sino su compañera de camino. Se asombró al ver cómo la historia confirmaba la permanencia de una iglesia que, a pesar de las debilidades humanas, había custodiado el depósito de la fe durante 20 siglos sin interrupción. El día de su ingreso formal en la nueva fe fue el momento más trascendental de su existencia, pues sintió que por fin cerraba el círculo de una búsqueda que le había costado lágrimas y sangre espiritual. Perdió el contacto con muchos de sus seres queridos y experimentó el vacío de ser ignorado por quienes antes llamaba hermanos, pero en ese vacío encontró la plenitud de un Cristo que no está encerrado en folletos, sino presente en el pan partido y en la comunidad de los santos. Su testimonio se convirtió en un faro para otros que, como él, sentían el peso de una estructura que asfixiaba la búsqueda sincera. Daniel aprendió que la verdad no es algo que se posee de manera exclusiva para juzgar a los demás, sino alguien a quien se sigue con humildad y entrega diaria. Hoy mira hacia atrás con gratitud por cada una de las dudas que le llevaron a investigar y por cada uno de los miedos que tuvo que vencer para alcanzar la libertad. Su vida no es fácil ni está exenta de luchas, pero camina con la seguridad de quien ha encontrado el tesoro
escondido y ha vendido todo lo que tenía para comprar el campo donde se encuentra. Daniel sabe ahora que la luz de la verdad no cambia con el capricho de los hombres, sino que permanece inmutable como el sol en el cenit, iluminando a todos los que tienen el valor de abrir los ojos y salir de las cavernas de la seguridad impuesta. Su relato es una invitación a no temer a la historia y a confiar en que la divinidad nunca abandona a quien le busca con un corazón honesto y dispuesto al sacrificio. El camino del antiguo testigo que encontró el testimonio profundo de los siglos es una crónica de redención y de valor donde el silencio de un templo antiguo habló más fuerte que 1000 discursos de advertencia. Daniel ya no toca puertas para entregar certezas fabricadas, sino que abre su propio corazón para compartir la paz que encontró cuando dejó de seguir a una organización y comenzó a seguir al Cordero donde quiera que éste vaya. La historia de su transición es un recordatorio de que la fe verdadera es una entrega total que no admite condiciones ni miedos paralizantes. La mañana en que finalmente se sintió plenamente en casa, el sol volvió a filtrarse por su ventana, pero esta vez la luz no iluminaba solo las páginas de un libro, sino la profundidad de un alma que había encontrado por fin su verdadero centro. Daniel entendió que su pasado no había sido un error, sino una preparación necesaria para valorar la inmensidad de la misericordia divina que le había rescatado de la confusión y le había puesto en el camino de la vida eterna. Su voz ahora se alza no para condenar, sino para dar testimonio de que la verdad existe y de que es posible encontrarla si uno está dispuesto a caminar a través del fuego del dolor y del rechazo social. La paz que siente en cada celebración de la Eucaristía es el sello que confirma su elección y el consuelo que sana las heridas de la separación familiar. Daniel vive ahora en una dimensión de la fe donde el misterio se abraza con amor y donde la seguridad no proviene de leyes humanas, sino de la promesa de aquel que dijo que estaría con nosotros hasta el fin de los tiempos. Cada vez que pasa frente a aquel primer templo donde sintió la llamada secreta, hace una pausa de agradecimiento, reconociendo que allí comenzó la verdadera aventura de su vida. Los años han pasado y la cicatriz del rechazo de su antigua comunidad se ha convertido en una marca de honor que le recuerda el precio de la libertad espiritual. No guarda rencor, sino una esperanza profunda de que otros también puedan ver lo que él vio y sentir la liberación de las cadenas invisibles que atan la mente con el miedo al castigo eterno. Su vida es un testimonio de que la búsqueda sincera nunca termina en el vacío, sino en los brazos de un padre que espera el regreso del hijo con paciencia infinita. Daniel ya no tiene miedo a las fechas ni a las profecías fallidas, porque su ancla está puesta en la roca de una iglesia que ha visto pasar imperios y filosofías permaneciendo firme bajo la guía del Espíritu. Su historia es un canto a la perseverancia y a la honestidad intelectual puestas al servicio de la fe más profunda que un ser humano puede experimentar. El relato de Daniel el joven que se atrevió a preguntar lo prohibido se ha extendido como una semilla que vuela con el viento, sembrando dudas saludables en aquellos que aún viven bajo el yugo de la obediencia ciega. Sabe que su misión ahora es ser un puente de plata para quienes deciden cruzar el río de la duda hacia la orilla de la certeza histórica y sacramental. Al mirar el horizonte, Daniel sonríe con la calma de quien ha atravesado la tempestad y ha llegado al puerto seguro de la verdad que no esclaviza, sino que da alas para volar hacia la eternidad. Su fe ya no es una lista de prohibiciones, sino un abanico de posibilidades infinitas en el amor de la divinidad que se hizo hombre para habitarnos. Así termina la crónica de una transformación que comenzó con una pequeña duda y terminó con la posesión de la paz más grande que el mundo puede ofrecer pero que no puede quitar. Daniel sigue caminando cada día con el mismo fervor del primer descubrimiento, pero con la madurez de quien sabe que el camino de la verdad es una subida constante hacia la luz que nunca se apaga. Al final, espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Gracias por su atención. Hasta la próxima edición del programa.